Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros, ya veis, encima de las motos y zumbando, porque hoy nos espera un día grande. Vamos camino de Granada. Gonzalo con su TND 700, ¡guau! La tiene impecable. El jugón con su Africa Twin y yo con mi R1200 GSA. Nuestro objetivo, el desierto de Godafe. ¿No lo conocéis? ¡Guau! Pues iros preparando, porque es un paraje natural de increíble belleza. Después de este episodio vais a querer venir a verlo. Pero tras mi última caída tenía claro que para esta aventura tenía que cambiar los neumáticos. Así que vamos a rebobinar porque esta historia comienza unos días antes. Pues sí, nuestra historia comienza aquí, en el taller. Después de mucho investigar, nos decidimos por montar neumáticos Moto Z, porque es una marca que solo fabrica neumáticos para el off-road. El jugón y Gonzalo se decidieron por los Moto Z Traccionator Desert, que son los neumáticos más off-road que tiene esta marca. Yo me decanté por los Traccionator RAL Z, que son los más off-road que se le puede montar a una R1200. Y como de los Moto Z hay opiniones muy diversas, en este episodio analizaremos a fondo las prestaciones de estos neumáticos. Ahora sí, empecemos con el test. ¿Estos neumáticos vibran y son ruidosos? Sí, es verdad, pero tengo que decir que la vibración es lo que me esperaba de unos neumáticos de tacos, pero el sonido es realmente molesto. Se trata de una especie de silbido profundo y agudo, que aumenta con la velocidad. Tanto me sorprendió que le pedí al jugón que me cambiase su moto, pensando que en la Africa Twin sería aún peor. ¿Escucháis la diferencia? Siendo la Africa Twin una moto con peor protección aerodinámica y montando los neumáticos más off-road de Moto Z, la realidad es que el silbido es mucho más leve. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, todos los propietarios de una R1200 GSLC seguro que ya saben la respuesta. Y es que esta moto tiene un problema real de acústica y a partir de cierta velocidad, entre los 50 y 80 km por hora, se genera una especie de reverberación. Esto pasa con todos los neumáticos, pero parece ser que con los tacos esta especie de turbulencia se dispara y el sonido se hace realmente muy molesto. Por fin en Godafe. ¡Guau! ¡Qué rollo es la autovía! Y con los tacos, mucho peor. Ahora vamos a bajar las presiones, que comienza lo bueno. ¿A que no exageraba? Godafe es muy bonito y este era solo el calentamiento. Ahora vamos a recoger a un amigo que llegaba un poco más tarde y comenzamos la parte más complicada. Un detalle que os quiero comentar y que me ha llamado mucho la atención de los Moto Z es que necesitan bastante rodaje, mucho más que un neumático de carretera. Al principio la sensación es de poco agarre. En ese sentido, cuanto antes los saques del asfalto, más rápido mejorarán sus prestaciones.
Y hablando de prestaciones, voy a ver si el jugón me deja su Africa Twin cuando salgamos del asfalto. Tengo ganas de ver qué tal van los Traccionator Desert. Ya me he salido con la mía. Hacía casi un año que no me subía a esta moto. Comparado con mi GSA, la África se maneja como una bicicleta. En esta pista llegué a dos conclusiones. La primera, que la África mejora con los Traccionator Desert. Y la segunda, que en las motos el indio es más importante que la flecha. Si hay algo fácil de encontrar en la vida son los problemas, y esta ruta ya se está complicando. Además, amenaza lluvia, pero gracias a estos neumáticos estoy disfrutando como nunca me habría imaginado encima de mi GSA. Hecho. Qué fácil parece con estos neumáticos, tío. Los neumáticos varían, ¿eh? Joder, macho. Se ve la moto que va a clavar y va machacando terreno, no patina nada. Y ahí para abajo tenía arena, muy suavito. Y ala. Y mucho tacto con el gas, eso siempre. Preferible patalear un poco que se Ya ves. Vamos allá. En el próximo episodio nos enfrentaremos a nuevos y grandes desafíos, pero afortunadamente llegarán refuerzos. Madre mía. Ahí la tranza, ahí está. Un equipo es tan fuerte como lo es la unión y el compromiso entre sus componentes. Y esta es una cadena que no se va a romper. No te pierdas el próximo episodio.